Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Jonathan Arauz. Soy parte del grupo número 1 y en esta ocasión les hablaremos acerca de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico, ya sea de un material, un líquido, un conjunto de cuerpos, etcétera, etcétera, a un nivel macroscópico, es decir, a un nivel en que el ojo del ser humano lo pueda ver. La raíz termo significa calor y dinámica se refiere al movimiento, por lo cual la termodinámica estudia el movimiento del calor de un cuerpo. Entre las aplicaciones de la física que pueden ser analizadas por la termodinámica destacan plantas de generación, sistemas de calefacción y de refrigeración, celdas de combustible, aerogeneradores, turbinas, procesos de combustión, entre otras. Aquí pues encontré un video donde podemos ilustrar de mejor manera la presencia de la termodinámica. ¿Qué es lo que sucede? Las velas están calentando el envase que contiene agua en el interior y el agua al ser evaporada sale por este orificio de acá hay un orificio y pues el vapor expulsado impulsa estas aspas convirtiendo este calor en energía. Aquí vamos a observarlo en movimiento. Podemos ver el orificio donde sale el vapor e impulsa las aspas mediante la evaporación del agua. Este es un ejemplo práctico donde podemos observar la termodinámica. La relación entre trabajo y calor. ¿Qué es lo que dice? Tanto el calor como el trabajo son modos en que los cuerpos y los sistemas transforman su energía. Esto permite establecer un equivalente mecánico del calor. Para eso vamos a observar los siguientes ejemplos. ¿Qué dice? Que si transformáramos de trabajo mecánico a calor, haríamos lo siguiente. Frotaremos dos bloques de hielo y comprobaremos que se derretirán cuando estemos, aún así cuando estemos en una cámara frigorífica a una temperatura menor de 0 grados. Los hielos, aunque estén a baja temperatura, al ser frotados, pues se crea calor y estos van a ser derretidos. Ahora veremos un ejemplo de calor a trabajo mecánico. En una máquina de vapor, la expansión del vapor de agua que se calienta produce desplazamiento del pistón. Efectivamente, el fuego está evaporando el agua evaporada sube y pues desplaza el pistón. Y el pistón lo que hace es crear este movimiento generando energía a estos engranajes. Trabajo y calor son métodos de transferencia de energía. Utilizan la misma unidad en el sistema internacional. El julio, que está representado por la J, además es habitual utilizar la caloría cal para medir el calor. La conversión entre calorías y julios viene dada por la siguiente expresión. Una caloría es igual a 4.184 julios y un julio es igual a 0,24 calorías. Antes de ver este experimento, debemos saber que el estudio del trabajo y del calor eran disciplinas separadas, la mecánica y la termología, respectivamente. Así también las unidades en que se medía cada uno de los julios y las calorías. No fue hasta mediados del siglo XIX en donde Joule realizó este experimento, ¿sí? Para lo cual obtuvo resultados con las que se obtienen las equivalencias establecidas anteriormente, o sea, estas equivalencias de acá las determinó mediante este experimento. ¿Qué es lo que hizo? Pues aquí tiene un cilindro lleno de agua, en el interior hay unas aspas, como podemos ver. Estas aspas están fijadas a una cuerda que está enrollada alrededor de esta polea, podría decirse así. Y pues la cuerda continúa hacia la otra polea, la cual está atada a una pesa. ¿Qué sucede? Que cuando él soltó la pesa, como podemos ver aquí, la cuerda fue jalada, todas las aspas giraron porque aquí estaba enrollada la cuerda. Sucedió que la temperatura inicial del agua estaba, por decirlo abajo,
pero cuando él realizó el experimento, el calor en el agua subió la temperatura, entonces él pudo determinar mediante este experimento la ecuación que anteriormente la pudimos ver. Para poder ilustrar de mejor manera, aquí encontré un video donde un estudiante recreó el experimento de Julius. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Que cuando él suelte la pesa, desenrede, o sea, jale este cable que está atada a las aspas van a girar y pues el agua, como podemos ver, está siendo medida por un termómetro. El agua, al suceder eso, deberá incrementarse la temperatura. Entonces vamos a observar a ver qué pasa. Allí acaba de saltar la pesa y pues vemos el termómetro y efectivamente subió de temperatura. Sí, entonces con este video podemos ver de mejor manera cómo es que funciona el experimento de Julius. Gracias. Muy buenos días, ingeniera Giselle Velázquez. Mi nombre es Diego Armando Murillo Ochoa, estudiante de la materia Física 2, paralelo A. A continuación procederé con la exposición de dos subtemas de la termodinámica. Los temas a tratar en esta exposición son: ¿qué estudia la termodinámica? Y los componentes principales de un sistema termodinámico. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo. Históricamente la termodinámica nació en el siglo XIX, de la necesidad de mejorar el rendimiento de las primeras máquinas térmicas fabricadas por el hombre durante la Revolución Industrial. La termodinámica clásica se desarrolla antes de que la estructura atómica fuera descubierta, a finales del siglo XIX, por lo que los resultados que arroja y los principios que tratan son independientes de la estructura atómica y molecular de la materia. El punto de partida de la mayor parte de consideraciones termodinámicas son las llamadas leyes o principios de la termodinámica. En términos sencillos, estas leyes definen cómo tienen lugar las transformaciones de energía. Las características. Se aplica al estudio de sistemas que contienen muchas partículas y no al estudio de moléculas, átomos o partículas subatómicas. Estudia el sistema en situaciones de equilibrio, que son aquellas a las que tiende el sistema a evolucionar. Sus postulados son indemostrables y están basados en la experiencia y no en razonamiento teórico. Y para finalizar, la termodinámica es utilizada todos los días de nuestras vidas. Por ello es importante conocer y reconocer algunos procesos termodinámicos y su relevancia para el funcionamiento de nuestro planeta y entorno. También gracias a la termodinámica se pueden buscar alternativas viables para la conservación del medio ambiente. Los componentes principales de un sistema termodinámico. El primer componente es el sistema. El sistema es la parte del universo que vamos a estudiar. Por ejemplo, un gas, nuestro cuerpo, la atmósfera. Son ejemplos de sistemas que podemos estudiar desde el punto de vista termodinámico. Entorno ambiente. Todo aquello que no es sistema y se sitúa alrededor de él se denomina ambiente o entorno. Los sistemas interactúan con el entorno transfiriendo masa, energía o las dos cosas. Estos se clasifican en abierto, cerrado, aislado y adiabático. Abierto. Intercambia masa y energía. Por ejemplo, una reacción química en un tubo de ensayo abierto. Cerrado. Intercambia solo energía. Por ejemplo, radiador de calefacción. Aislado. No intercambia ni materia ni energía. Por ejemplo, termo para mantener bebidas a temperatura constante. Adiabático. No intercambia ni materia ni calor, pero sí energía en forma de trabajo. Por ejemplo, termo con tapa que permita para variar el volumen.
Otro componente, frontera o paredes del sistema. A través de ellas se comunica el sistema con el entorno. Existen varios tipos, que son fijas, móviles, conductoras y adiabáticas. Las fijas mantienen el volumen constante. Las móviles, el volumen es variable y depende de la presión en el lado del sistema y del entorno. Conductoras, al conducir calor, permiten que la temperatura a ambos lados de la misma sea igual. Y adiabáticas, no conducen calor, son aislantes térmicos. Aquí podemos apreciar una pequeña imagen de los componentes principales de un sistema termodinámico. Y gracias. A continuación mi compañero Paul Zambrano. Bueno, vamos a hablar de las variables de la termodinámica. Las variables de la termodinámica o variables del estado son más las magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema termodinámico, dependiendo de la naturaleza del sistema de termodinámica del objeto de estudio. Pueden elegirse distintos conjuntos de variables termodinámicas. Para describirlo hemos utilizado el caso de un gas. Las variables de este ejemplo son masa, que es escrito con la letra M minúscula o con la N, pero no es muy utilizada la N. Es la cantidad de la sustancia que se tiene en el sistema. En el sistema internacional es expresada con kilogramos, con kg, o en el número de moles, que es escrito con mol. Volumen es escrito con la letra V mayúscula, que es mutuamente conocida. Es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el sistema internacional lo expresamos con metros cúbicos. Presión es con la letra P minúscula. Es la fuerza de la unidad de área aplicada sobre el cuerpo en dirección perpendicular a la superficie. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la presión atmosférica, por eso utilizaríamos el ATM, pero en ciertos casos se expresa con pascales, con PA, temperatura, expresado con la letra T o T minúscula. A nivel microscópico, la temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas que los construyen. En este caso, vamos a utilizar con Kelvin. Vamos a utilizar todo con Kelvin, que es a 2,73 realizado cada uno de ellos. Para realizar esto tuvimos un ejemplo donde tenemos el termómetro que es representado con temperatura, tenemos la presión tomada desde el punto base hasta el borde del agua, la masa, que es todo que rodea, el volumen es hasta donde llega y hasta donde mide la presión, como está claro en el ejemplo. Tenemos los casos de termodinámica, el primer principio de la termodinámica. Es una aplicación de principio de conversión de la energía de los procesos en los que hay una transferencia de calor y trabajo. Como podemos ver, tenemos a delta U, que es igual a Q más W, que viene siendo Q, calor, más W, que viene siendo trabajo, donde nos damos cuenta que U1 es igual a U2, es igual a U3, a U4, U5, pueden haber muchos. Que esto de aquí también es igual a U final menos U inicial, como podemos ver en el ejemplo, donde damos cuenta que según el principio de la termodinámica, es un sistema cerrado de energía interna, es un sistema igual de calor y de trabajo, intercambiados con un entorno. A diferencia de la energía interna y el calor y el trabajo, no son funciones que dependen del proceso seguido para llegar a un estado inicial. Como podemos ver los procesos isotéricos, adiabáticos, isocóricos, isobáricos. Por ejemplo, tenemos el isotérico, que delta T va a ser igual a O, que va a ser igual a delta U, que es igual a O, que va a seguir siendo O, que es igual a trabajo, más calor, y calor que va a ser igual a menos trabajo. Así sucesivamente tienen cada una de ellas sus procesos. El segundo principio de la termodinámica. En la entropía del universo tiene la incrementación con el tiempo, que es igual a delta S universo menor que cero, menor o igual. Cualquier proceso real es irreversible, en consecuencia que provocará un aumento de la entropía en el universo. ¿Qué significa esto?
que en todo proceso se incrementa la endotropía. Si consideramos un sistema aislado en el que no hay intercambio de materia ni energía, el cual es un proceso espontáneo, está asociado con el aumento de la entropía, pero no todos los procesos son así. Si consideramos que tenemos un sistema junto con un entorno, se comporta como un sistema aislado, que será delta sistema, que sería más delta entorno, pues menor igual a cero. Tenemos el tercer principio de la termodinámica. La endotropía es una sustancia cristalina pura con ordenamiento perfecto. Es nula en el cero absoluto de temperatura. En el cero absoluto de la temperatura, los átomos de la molécula están virtualmente quietos. Es decir, no realizan ningún tipo de movimiento, ya sea traslacionario, rotacionario o vibración. No tenemos ningún movimiento. Debido a ello, un solo cristalino puro en átomo, inmovible y perfectamente ordenado, posee una entropía teóricamente nula. Como podemos ver en un ejemplo aquí, tenemos el cuadro donde va a estar expresado cada uno de ellos, donde vamos a utilizar trabajo, donde vamos a utilizar espacio, vamos a utilizar termómetros para ver cómo nos da ello. Con esto termino. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniera Giselle Velázquez. Mi nombre es José Moisés Zambrano Rodríguez y ahora le voy a hablar sobre la conclusión de mi tema de discusión, la termodinámica. La termodinámica es una de las ramificaciones más importantes de la física. Esta ha desarrollado las investigaciones y estudios a uno de los elementos más importantes para la ciencia de la energía. Su descubrimiento con respecto a ello han arrojado aportaciones para el avance de la ciencia y la ingeniería, ya que su estudio aportan a las relaciones naturales. Ya en los procesos de experimentación de otras ciencias se ha ido encontrando un vínculo entre la energía y la transferencia de la producción de calor, del calor preciso, con la precisión de transferencia que se fueron teniendo. También esto hemos concluido que con la llegada de los sistemas se pudo obtener una mejor idea de cómo estudiar la termodinámica, y mientras mucha experimentación se logró conseguir varios principios generales que ayudan a una mejor comprensión del resultado obtenidos. Fueron por las leyes termodinámicas, los postulados generales, y aunque su presentación fue un tipo de aclaración al principio sobre cómo pudo actuar un sistema y qué parámetros debe de sí mismo. Por pasar el año, el simple deseo de los hombres por ser mental y tecnológicamente superior a todo, este es un anhelo para lograr que aún no ha podido, y lo lleva hasta el límite de esta ciencia. Podemos ver la termodinámica puede ser un alto para muchos experimentos y desarrollo científico, es decir, tecnológico. Por el contrario, ver a esta ciencia como una línea de camino para seguir evolucionando de una manera más óptima. Y es posible verla de esta manera, ya que por lo general el estudio permite que se adapte a mucho más campos. Mientras el humano quiera saber más, vas a encontrar más información y va a aumentar el avance de esta termodinámica. A continuación le voy a mostrar un pequeño ejercicio adicional que habla sobre la termodinámica, cómo actúa y cómo puede aportar. A continuación vamos a explicar un ejercicio, como ya mencioné. El ejercicio se trata que un incremento de 1 milímetro supone que la barra tendrá una longitud final de L igual a 2.1 milímetros. Ejercicio dice: una barra de plomo mide 2 metros a una temperatura de 30 grados centígrados. Suponiendo el coeficiente de dilatación lineal constante en el rango de temperatura considerado, determina.
¿A qué temperatura la barra medirá? La barra medirá 1 milímetro más, y a qué temperatura la barra medirá 1.99 metros. Como dato tenemos el coeficiente de dilatación que ya mencionó, que es lambda, que es igual a 3 por 10 elevado a la menos 5. Como pueden ver, tenemos los datos, y ahí vamos a resolver el primer literal, que dice un incremento que es incrementar la barra 1 milímetro. ¿Con qué temperatura puede ser? Vamos a ver, tenemos que, aplicando la expresión de dilatación lineal, nos queda que esta forma, longitud igual a longitud inicial por paréntesis 1 más lambda sobre un delta de temperatura. Tenemos, como aplicando los datos, tenemos la longitud igual a la longitud inicial por 1 más lambda por delta t. Esto es igual a la longitud inicial. Ya despejando tenemos que es igual a la longitud inicial por 1 sobre lambda, y ahí el delta t sacando temperatura final menos la temperatura inicial. Todos conocemos que el delta se basa en eso. Y ya despejando tenemos que la temperatura final es igual a la longitud, como quiera, temperatura final sacamos el paréntesis, igual a la longitud por menos la longitud inicial más la longitud inicial. Diciendo, tenemos que la temperatura final es igual a longitud menos la longitud inicial más la longitud inicial por lambda por la temperatura inicial, y todo eso sobre la longitud inicial por lambda. Ya reemplazando tenemos que la longitud final, ¿cuál vendría siendo? La longitud total sería 2 metros más el 1 milímetro que lo vamos a aumentar, aunque ya sea 2.001, menos la longitud inicial, que sería 2, más la longitud inicial, que es 2 mismo, por 3, y por lambda, que lambda, como ya dijimos, lambda es el coeficiente de dilatación lineal del plomo, el material que nos dieron en este momento, que es 3 por 10 a la elevada a la menos 5. Y por último tenemos la temperatura, y eso es igual a por 30, que la temperatura es 30 grados Celsius. Eso sobre la longitud inicial por lambda, que es 3 por 10 a la menos 5 elevado a la menos 5, y todo eso te va a dar igual a un 46.66 grados centígrados. Y eso, esta temperatura de aquí es la temperatura que vamos a necesitar para que esa barra de plomo aumente 1 milímetro más. El otro literal que vamos a encontrar dice que si la barra pasa a medir a 1.99 milímetros, aplicando la expresión anterior, nos quedaría. Entonces tenemos que ya todo despejado, tenemos que la temperatura final es igual a la longitud menos la longitud inicial más la longitud inicial por lambda por la temperatura final sobre la longitud inicial por lambda. Tenemos que la longitud es la longitud que vamos a querer, vamos a buscar es 1.29 menos que la inicial, que es 2, más la inicial 2 por lambda, que es 3.10, 3 por 10 elevado a la menos 5. 3 por 10 elevado a la menos 5. Y eso por 30, que es la temperatura inicial, con la temperatura que estaba esa barra. Y todo eso dividido a 2.3 como quiera, a lambda, por la lambda por esto aquí es lambda, por la longitud inicial, que era 2. Y eso nos va a dar igual a un menos 165.66 grados centígrados. Como podemos ver, la barra para que disminuya tiene que estar a un grado centígrado tan bajo para que esa barra se encoja. Este ejercicio nos
nos da como resultado que la termodinámica está basada en la temperatura. Podemos ver que si el calor aumenta, la barra se puede ir derritiendo, puede ir aflojando y puede ir haciendo su longitud más extensa. Y así mismo, si la temperatura baja bastante, puede que se vaya encogiendo poco a poco. Esta es mi discusión y le doy gracias y de antemano ya agradezco por su clara comprensión.